Y es que la parte del nombre de Dios es algo tan importante para nosotros, que por eso dice Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12, leámoslo. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque oiga, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Sabe cómo se conoce la iglesia del Señor en este tiempo, en medio de tantas iglesias, denominaciones, sectas y grupos que surgen diariamente? La iglesia se conoce por el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso dice Efesios 2:20. Y vamos a mirar la iglesia en el Antiguo Testamento, en qué nombre hacían todas las cosas, y luego vamos a comparar las iglesias en este tiempo a ver si también hacen lo mismo. Mire, la iglesia del Nuevo Testamento se identifica por el nombre de Jesús. Dice San Mateo 10:22, vamos a leer rápido. San Mateo 10:22 dice que la iglesia verdadera sería odiada por los hombres a causa del nombre de Jesús. Por causa del nombre de Jesús. ¿Qué dice San Mateo 10:22? Léalo duro, por favor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverese Hasta el fin, este será salvo. Gracias. Mire la palabra. Y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de ¿qué? De mi nombre. A nosotros nos llaman Jesús solos. A nosotros muchas personas nos dicen que negamos al Padre, que negamos el Espíritu Santo, que solamente somos Jesús solos. No es que seamos Jesús solos ni que neguemos al Padre, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, sino que también creemos en lo que dice 1 Juan 5:7, dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Y al ser uno tienen un nombre, que es lo que dice Zacarías 14:9. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre, y ese nombre es Jesús. Entonces la iglesia será aborrecida por causa del nombre. La iglesia primitiva fue perseguida por causa del nombre de Jesús. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, donde dice que la iglesia en sus principios fue perseguida por causa del nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículo 28. Mire lo que dice allí. Me recuerda este versículo que un día estaba predicando con un megáfono en un barrio de la ciudad. Y se me acercó un pastor de otra iglesia y me dijo: prediquen por acá todo lo que quieran, pero dejen de estar predicando que el bautismo en el nombre de Jesús. Así me dijo. Me dijo así. Y mira lo que dice Hechos 5:28, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis que en ese nombre, ahí, que no enseñaseis en ese nombre. O sea, la orden del diablo es: prediquen prosperidad, prediquen crecimiento, prediquen siembra, pero no prediquen sobre el nombre. No hablen sobre el nombre. Y eso es lo que muchas iglesias hacen hoy en día. Predican de prosperidad, de siembra, de una cantidad de cosas, pero no les gusta predicar sobre el nombre de Jesús. Y la orden del diablo es que no se predique en el nombre. Luego mire lo que dice Hechos 9:21. Hechos capítulo 9, versículo 21 dice: y todos
los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ahí, ¿de quién está hablando? Del apóstol Pablo. ¿A quiénes mataba Pablo? ¿A quiénes perseguía Pablo? ¿A quiénes odiaba Pablo? A los que invocaban el nombre de Jesús. Por eso dice: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban ese nombre? Por eso cuando Jesús se le aparece a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese tiempo era Saulo, después vino a ser Pablo. ¿Por qué me persigues? Porque él estaba levantado contra la iglesia que invocaba el nombre de Jesús. ¿Qué dice Hechos 15, versículo 26? Hechos 15, 26. Mira lo que dice allí. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han expuesto su vida. ¿Qué está dando a entender? Que por ellos estar predicando el nombre de Jesús, corrían el riesgo de que los mataran. Corrían el riesgo de ser asesinados. Estoy hablándole de que la iglesia primitiva era la iglesia que todo lo hacía en el nombre de Jesús. Todo lo hacía en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que ellos incluso consideraban un privilegio poder sufrir por causa del nombre de Jesús. Mire lo que dice Hechos 5, 41. Oiga, qué hermoso eso, ¿no? Estos cristianos de este tiempo los golpeaban, incluso los mataban por predicar en el nombre de Jesús, y ellos en antes se ponían contentos por eso. Hechos 5, 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos, oiga, por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. A ellos los golpearon por enseñar el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hicieron en el 42? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban, no se detenían de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Los golpearon y les dijeron: vean, no prediquen en ese nombre más. Y después de que los golpearon y los soltaron, ellos salieron predicando todos los días el nombre de Jesús. Eso era lo que predicaba la iglesia en sus principios. Pedro declaró que el paralítico del pórtico de la Hermosa fue sanado por él haber invocado el nombre de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Hechos 4:10. Hechos 4:10. Dice el apóstol Pedro allí. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Oiga, que en el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, o este Yahshua, que es el nombre, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La iglesia del Señor se conoce por el nombre. A nosotros nos llaman la iglesia del nombre de Jesús. A otros lo llaman la iglesia trinitaria. Otros lo llaman la iglesia dualista. Otros lo llaman el maometismo, pentecostalismo,
pero nosotros somos la iglesia del nombre de Jesús, porque creemos que el nombre de Jesús es el nombre revelado de Dios. Dice Filipenses 2, 9, 10. Ese se lo leo yo acá. Que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué tremendo eso, ¿no? Ahora, por causa de la posición exaltada de este nombre, se nos exhorta depender del nombre de Jesús en todo lo que hacemos. Mire lo que dice Colosenses 3:17. Ese quiero que lo leamos. Colosenses 3:17 dice que la iglesia debe depender del nombre de Jesús en todo lo que hacemos o decimos. Colosenses 3:17, que es un versículo que me llama mucho la atención, porque el versículo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. ¿Sí ve? Hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y yo le digo, hay iglesias que oran en el nombre de Jesús, predican en el nombre de Jesús, recogen la ofrenda en el nombre de Jesús, echan demonios, sanan enfermos, hablan en nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Pero a la hora del bautismo lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se está invocando el nombre. Y el versículo dice: todo lo que hacéis de palabra de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Y el bautismo es algo que es de hecho y de palabra. Y si no se hace en el nombre de Jesús, estamos incumpliendo a este mandamiento. ¿Qué es lo que predicamos nosotros como iglesia y qué es lo que enseñamos? Según Hechos 4, 17 y 18. ¿Qué es lo que predicamos y enseñamos según Hechos 4, 17 y 18? Nosotros predicamos y enseñamos el nombre de Jesús. 4:17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, oiga, en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen, oiga, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Prediquen, pero no lo hagan en el nombre de Jesús. Fue la orden allí. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? ¿Qué era lo que predicaba Pedro? ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicaba la iglesia? ¿Qué enseñaban ellos? Enseñaban que los demonios se echan en el nombre de Jesús. Enseñaban que los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Enseñaban que el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. De eso dice la Biblia, dice: de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en su nombre recibirán perdón de pecados. Entonces, eso es lo que ellos predicaban, al punto que el diablo se desesperó, al punto que tuvo que levantar persecución contra los cristianos para que los mataran por causa de ellos invocar el nombre de Jesús. Sin embargo, mire lo que dice Hechos 5:28. Hechos 5:28 dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Eso fue más adelante. Porque primero los amenazaron que no enseñasen en ese nombre, pero ellos siguieron enseñando. Y los volvieron a capturar más adelante y les volvieron a decir: oigan, no les dimos la orden de que no enseñaran en ese nombre. Y ahí fue donde los golpearon y los amenazaron. Pero ahí fue donde ellos salieron gozosos de haber sido golpeados y maltratados por causa del nombre de Jesús.
¿Qué más se hace en el nombre de Jesús? Según San Marcos 16, 17 y 18. Vamos a leer. San Marcos 16, 17 y 18. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Yo no sé, pero para mí es un honor, es una bendición poder participar de este conocimiento, poder pertenecer a la iglesia del nombre. Fui una persona que estuvo en muchas denominaciones, pero gracias a Dios que reveló su nombre a mi vida. San Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Eso es lo que se hace en el nombre de Jesús. Todas esas cosas. Por eso al diablo le gusta es que se invoque Padre, que se invoque Hijo, que se invoque Espíritu Santo, porque títulos no tienen poder. Vaya usted ore por un enfermo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ver si se sana. Vaya, dígale a un endemoniado, salga en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu, a ver si sale. Vaya, declare el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ver si hay perdón de pecados. No pasa nada. Pero cuando invocamos el nombre de Jesús, ahí mismo pasa algo. Ahí mismo surge un efecto. Inmediatamente pasa algo. Y a los cristianos se les invocaba era el nombre de Jesús. Mire lo que dice Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice que a los cristianos se les invocaba el nombre de Jesús para ser sanos. Para ser sanos. El paralítico fue sanado en el nombre de Jesús. Santiago 5:14. Mira lo que dice allí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, en el nombre, dígalo, del Señor. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos de la enfermedad? El nombre de Jesús. No solo se sanaban los enfermos, incluso habían señales, prodigios, milagros en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Hechos 4:30. Vea, iglesia, yo les he enseñado a ustedes algo. Cuando un versículo o una doctrina, escuche, cuando una doctrina se compone de más de 3 versículos, se puede establecer como doctrina. Cuando una doctrina no se compone sino de un solo versículo, no puede ser considerado doctrina, a no ser de que ese versículo concuerde con toda la Biblia. Y el único versículo que menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo es Mateo 28:19, pero no concuerda con toda la Biblia, porque bíblicamente le estoy leyendo, ya vamos en más de 10 versículos hablando acerca del nombre de Jesús. O sea, esto pasó de ser doctrina hace rato, esto es una doctrina fundamental, porque los versículos que respaldan la doctrina del nombre de Jesús son montones de versículos. Y mire más versículos, porque aquí me puedo quedar toda la tarde citando versículos sobre el poder del nombre, citando el Salmo incluso, el Salmo 91, donde dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Todos esos versículos por allá. Dice Hechos 4, versículo 30, lo que se hacía en el nombre de Jesús. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios. ¿Mediante qué? Mediante el nombre. ¿Sí ven?
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí, milagros y prodigios al invocar el nombre del Hijo Jesús. ¿Cuál hijo? El que dijo Agur. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. O sea, ¿cuál es el nombre de Dios cuando se manifieste en carne en la tierra como hijo? Porque eso dice Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. San Juan 1:14, y aquel verbo, que según el versículo 1 es Dios, dice San Juan 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:5, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, no se despojó a otro, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y ahí es donde aparece el Hijo, en el tiempo, que vino del vientre de María, no es del cielo directamente, sino del vientre de María, fue que surgió el Hijo, y se le dio el nombre Jesús, que quiere decir el Señor Jehová salva, Yahshua, Yah, que significa YHWH, la abreviatura del tetragrama hebreo, Yah, y Shua, salvación. Entonces, en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios revelado para este tiempo, se hacían milagros y prodigios. Y también está el otro versículo que está en Juan 14, 13 y 14, donde dice que con nuestras oraciones, invocando el nombre de Jesús, podemos tener la certeza de que es respondida nuestra oración. Mira lo que dice San Juan 14, 13 y 14, está ahí sobre la lectura. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Quién lo hará? ¿El Padre o lo hará Jesús? Lea el versículo porque ahí hay revelación. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no dice lo hará, dice lo haré, dando a entender que si yo le pido algo al Padre, se lo estoy pidiendo a Él. Porque eso dice el versículo anterior. El versículo 8 dice que Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso ya en el versículo 13 le dice, y todo lo que pidieres al Padre, o sea, a Jesús, en mi nombre, dice, lo haré. 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo se debe orar? En el nombre de Jesús. Y voy a terminar con dos versículos más. ¿En qué nombre se debe congregar la iglesia según Mateo 18:20? San Mateo 18:20. Quiero terminar esta parte 1 de este tema. San Mateo 18:20. ¿En qué nombre se congregaba la iglesia primitiva? Dice el versículo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Esto no se trata de multitudes. Esto no se trata de gente en cantidades. Hay iglesias con más de 1000 personas, pero no tienen la revelación del nombre. No tienen el conocimiento del nombre de Jesús revelado. Y por eso Dios no está allí. Por eso Dios no está en estos lugares. Porque Él está donde su nombre es invocado, donde su nombre es conocido, donde su nombre ha sido revelado. Amén. Dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No busque multitudes, busque la revelación del nombre. Amén. Busque una iglesia que tenga la revelación del nombre. Y sabe algo bien hermoso, bien glorioso, que nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Eso dice Hechos 2:38, vamos a leerlo.
Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno, individualmente, cada uno de vosotros, ¿qué? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Sí ven? El bautismo es en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y así se bautizaron todos en la Biblia, ¿no? En Hechos capítulo 8 menciona que los de Samaria se bautizaron en el nombre de Jesús, porque aquí en Hechos 2:38 eran los judíos. Pero en Hechos 8 se bautizaron los samaritanos. Y en Hechos capítulo 10 se bautizaron los gentiles, que eran las tres culturas o nacionalidades fuertes de ese tiempo. Judíos, gentiles, samaritanos, en cumplimiento a lo que el Señor dijo, y será predicado este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dando a entender que el bautismo en el nombre de Jesús es global, para todas las personas, para todo el mundo. Por eso Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, hablando de los judíos, para vuestros hijos, los hijos de los judíos. Y luego dice, y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Dios llamare, hablando de nosotros. O sea, el bautismo en el nombre de Jesús es para todo el mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Salvos.